Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros diputados, a los medios de comunicación, a los padres y madres de familia de los niños con autismo, que como el mío, el día de hoy pues no están recibiendo sus medicamentos. A las asociaciones de discapacidad que el día de hoy nos acompañan, muchísimas gracias. Hoy vengo a esta tribuna no solamente en mi carácter como diputada de mayoría, elegida por un distrito en Morelia, sino como madre de un hijo con trastorno del espectro autista, que hasta el día de hoy, y como muchos niños y muchos jóvenes, no han recibido su medicamento por un desabasto importante en el país. Está escaseado. Tienen desde el 2022 que no han surtido. Aquí tiene un medicamento parecido al de su hijo, pero no sé cuáles sean los efectos secundarios. Frases que en los últimos años, y para algunos padres de familia, desde el año pasado, han escuchado con frecuencia cuando van a las farmacias, tanto del sector público como del sector privado, a surtir medicamentos de sus hijos con trastorno del espectro autista, con déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia, depresión, ansiedad. Desde el 2020, México viene sufriendo una crisis importante en el sector público de salud debido a la escasez de medicamentos. O simplemente se da un manejo de las políticas públicas en materia de salud, aun y cuando desde el gobierno federal se menciona que contamos con un sistema de salud de primer orden, casi como el de Dinamarca. Este sistema de salud de primer orden, de acuerdo con cifras del colectivo Cero Desabasto, presenta que en 2019 el IMSS no surtió completamente 5.040.111 recetas. En 2020, esta cifra aumentó a 15.850.785. Para 2021, la cifra incrementó a 22.062.617 recetas sin surtir. Y hasta agosto del 2022 no se surtieron 9.958.100 recetas. Entre 2020 y 2021, el mayor desabasto fue para tratamientos de cáncer, diabetes, hipertensión, aun y cuando se observó un subejercicio en 2022 en el gasto de salud superior a los 20,000 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda. Es decir, presupuesto lo hay en el sector salud, pero debido a los cambios en las políticas de abastecimiento y control de medicamentos, con el pretexto de combatir la corrupción, han generado un sufrimiento a las familias y a los pacientes que no pueden controlar sus enfermedades por no contar los medicamentos necesarios, que en teoría el sector salud estaba proveyendo, pero ahora tampoco en el sector privado los podemos conseguir. Ahora bien, esto que les comento son de enfermedades típicas, conocidas y tratadas al día a día por hospitales, los cuales son simple mención y padecimiento, ya que conlleva a un laberinto de tabús, estigmas y mala información, como son los trastornos mentales. Trastornos que padecen más de 15 millones de mexicanos entre 18 y 65 años, los cuales se presentan en forma de esquizofrenia, TDAH, bipolaridad, trastorno borderline, ansiedad, autismo, depresión, por nombrar alguno de los cuales quienes lo padecen se han acercado a una servidora para compartirme su travesía en la búsqueda de medicamentos. Agradezco a las madres de familia que están hoy aquí y que esperan el respaldo de este pleno para hacer un atento exhorto a la Federación. Gracias. Ponemos un ejemplo de la situación que hoy acontece con el fármaco llamado metadona, del cual su escasez se encuentra documentada por el periódico El País, donde se menciona que la metadona es un opioide
que no solo servía para desintoxicar a los pacientes con adicción a la heroína, sino también sirve para tratar disfunciones en el sistema nervioso, como dolores por compresiones nerviosas. Un segundito. La metadona tiene una característica que no tienen otros opioides. Actúa bloqueando los mecanismos del dolor neuropático. Privar de este medicamento a los pacientes les condena a un proceso de abstinencia que incluye diarreas, vómitos, insomnios y ataques de pánico. En este sentido, he de mencionar que de acuerdo a datos del mapa de desabasto del Instituto Farmacéutico de México, para enero de 2022, el abasto de esos fármacos cayó a 64%, comparando con un enero de 2016, donde el abasto de estos fármacos se encontraba en un 94%. Hoy, la vida normal que esperaban recuperar muchos mexicanos con trastornos mentales, la tendrán que poner en pausa, debido a una mala planificación y una gestión pública ineficiente del gobierno federal. Las madres de familia en el espectro, las personas que tienen esquizofrenia, que tienen ansiedad, esperan que les resuelvan, esperan tener ya sus medicamentos. A ellos no les importa si hay corrupción, si hay un tema con la COFEPRIS, porque lo están viviendo diario en sus casas. Entonces, pues yo pedirles, compañeros, ese respaldo, porque esto desafía la dignidad humana, la base de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la salud y el desarrollo de las personas. No necesitamos tener un conocido o, en mi caso, un familiar para poder solidarizarnos y exigir que se resuelva esta situación. Somos, como se ha mencionado varias veces en tribuna, somos la voz del pueblo, la casa del pueblo, y como casa del pueblo debemos voltear a la penosa y desesperante situación que, así como me encuentro yo con mi hijo, para poder encontrar su medicamento, se encuentran miles de familias morelianas, michoacanas y mexicanas. En mi paso por las colonias me encontré con un señor que tiene 85 años y que creen, cuida a su hija de 45 años que tiene esquizofrenia, pero como hay este desabasto de esta farmacéutica en particular, ningún medicamento le hace. Lo ha querido apuñalar 2 veces. Señores diputados, les pido su apoyo. Conozco el caso de Dieguito, un niño de 10 años que es hiperactivo, tiene déficit de atención, y en su escuela le dicen, ¿sabes qué? Si quieres entrar a esta escuela, tienes que hacer 2 horas de natación antes de entrar aquí. Entonces, apelo a su voluntad para que podamos hacer este exhorto a la Federación. Muchas gracias.